Bueno, acá andamos. Vamos a mostrar la nota esta sobre la medición de tensión alterna TrueRMS. Si bien ya está todo explicado acá en la página, siempre está bueno hacer un video, aunque sea corto, con una breve explicación de lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, como podemos ver, no tengo trípode, ya se han dado cuenta porque estoy usando la mano. Espero tener trípode para el próximo video porque el que tenía se rompió, pero bueno. La entrada lo que nos está sugiriendo un poco es sobre una tensión RMS. Primero antes de hablar de un valor RMS o True RMS, tenemos que hablar de mediciones de alterna, ¿no? Ya que nosotros siempre medimos una continua con el microcontrolador. En este caso vamos a medir una alterna. La alterna difiere para nuestro microcontrolador porque el microcontrolador lee continua, lee entre 0 y 5 volt, que sería el conversor analógico digital que tiene adentro. Pero cuando queremos medir una corriente alterna, la cosa se complica porque ya no es un valor. Primero, la corriente alterna que uno suele medir siempre es más elevada, entre 0 y 5 volt, por lo menos en la parte eléctrica. Si estamos midiendo algún sensor no, pero si estamos midiendo energía o demás, siempre es un nivel mucho mayor. Entonces ya tenemos la primera etapa, que sería atenuar esta tensión, que para eso hay muchas formas de atenuarla. Desde divisores resistivos, después sistemas de efecto Hall, inductivos, hay muchísimas formas. Y yo elegí un híbrido, ya que estoy usando tanto divisores resistivos como aislación galvánica inductiva, ¿no? Un transformador, vamos a decirlo así, más fácil. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo primero que hay que hacer es reducir la tensión. Para eso tengo acá, siempre mi térmica por si me mando alguna. Y tengo un transformadorcito que es de 220 a 9 volt, una cosa así, que ya es mi aislación galvánica. O sea, no hay conducción entre el bobinado primario y el secundario. Está aislado galvánicamente, quiere decir está aislado por metales, o sea, el núcleo nada más, es lo que está en el medio. Pero digamos que hay aislación. Después de esto tenemos acá lo que sería un puente rectificador, el atenuador, que yo le puse un preajuste, y después sale al micro. ¿Por qué uso un puente rectificador? El primer método que había utilizado para esto era un rectificador de precisión en base a amplificadores operacionales y diodos. Esto es porque uno cuando pone un rectificador tiene diodos en el medio, los diodos tienen 500 mV aproximadamente de caída, y cuando uno está midiendo entre 0 y 5 volt, tener 1 volt por ejemplo de caída es bastante, es el 20% de lo que uno está midiendo y está sacando resolución. Entonces, primero lo había hecho así, pero como después lo que hice fue bajar hasta unos 9 volt o 12, no estoy seguro de cuánto es este transformador, creo que era de 9, pero cuando uno baja una tensión así, sacarle, de 12 volt, sacarle 1 no va a variar tanto nuestra medición, ya que igual tenemos que atenuarlo para que el máximo sean 5 volt. Entonces, lo primero que vamos a hablar acá es, la forma de onda senoidal, supongo que la conocen, pero acá hay un pequeño gráfico donde tenemos la tensión pico a pico, que son los máximos entre 1 y menos 1, la tensión pico, que es entre 0 y 1 volt, y la tensión eficaz, que es el 70,7% o 0.707 de la tensión pico. ¿A cómo llegamos al 0.707? Llegamos mediante un cálculo para el valor eficaz que está basado en una integral, que es esta integral que está acá. A ver si la ayudamos a ver. Ahí está. Esa integral que está ahí lo que hace es, obviamente calcular el área debajo del seno y demás. Donde dice b al cuadrado vamos a poner la función seno, porque la tensión alterna es senoidal. Y la integral va de t0 a t0 más t, o sea, en este caso va a ser de 0 a 2pi, porque es un periodo, donde la integral quedaría armada de la siguiente forma: 1 sobre 2pi, de 0 a 2pi, por el seno de x al cuadrado, vamos a decirlo así,
diferencial del tiempo. Esto nos va a dar, si nosotros no le damos valor de amplitud, o sea, no le metemos ningún valor adelante al seno, va a dar entre 1 y menos 1, porque ya sabemos cómo funciona la función del seno. Entonces, si hacemos todo el cálculo de esto, vamos a llegar a un resultado que da raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 es 0.707, porque es raíz de 2 es 1,4142 sobre 2 es 0.707. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a estudiar a alguna escuela, o algún técnico o algo, siempre lo primero que nos dicen es, bueno, si querés saber el valor eficaz de una tensión, tenés que agarrar el pico, dividirlo por raíz de 2, lo mismo si querés pasar del eficaz al pico, multiplicarlo por raíz de 2 y demás. Todo eso está bien, ya que todo el tema de la raíz de 2 y demás viene a base de esta fórmula, siempre pensando en una función seno. Ahora, la función seno es la que tenemos en el suministro eléctrico, en la pared, en casa, los 220 volt, que en realidad son 220 volt eficaces, son unos 311 volt pico y como unos 620 volt pico a pico, ¿no? Teniendo en cuenta la señal que vimos recién. Entonces, todo esto funciona si tenemos una función seno. Si no tenés la función seno, no va a funcionar esta fórmula, raíz de 2 sobre 2, no va a servir para otra función que no sea seno. ¿Y dónde hay otra función que no sea seno? Bueno, muy sencillo. Si nosotros conectamos a la línea de alimentación un motor, por ejemplo, una carga inductiva de potencia, una lámpara con un variador de iluminación, tipo un dimmer, o una fuente switching de computadora, por ejemplo, la forma de onda está un poco modificada, no es un seno, no es esta forma de onda, sino que es un pico de acá, otro pico de acá abajo. Bueno, la forma de onda se modifica. Entonces, si nosotros quisiéramos usar esta fórmula, lo que tendríamos que hacer es, donde dice b al cuadrado, en función del tiempo, ya no es la función seno, porque esta es la función seno, sino que tenemos que buscar la función que hace a esa forma de onda, hacer un análisis de esa función y ponerlo acá. Lo que pasa es que todo eso está bueno si estamos en análisis matemático y cálculo y qué sé yo y queremos ejercitarlo, pero cuando tenemos un medidor no podemos darle a un microcontrolador toda la tarea de decir, bueno, analizame la forma de onda, buscame una función, hace que encuentre todo el algoritmo matemático para después meterlo acá, no tendría mucho sentido. Entonces hay otra forma de hacer esto, que es con otra formulita, que es una sumatoria. Como la podemos ver acá, es, ahí estamos. Es la sumatoria de la raíz de 1 sobre n por la sumatoria de igual 1 a n por b al cuadrado, b sub i al cuadrado, perdón. Vamos a resumirlo. Es el promedio de la suma de los cuadrados aplicado a la raíz. ¿Qué quiere decir esto? Como vemos acá abajo, tenemos medición 1 al cuadrado más medición 2 al cuadrado más n mediciones al cuadrado. Todo esto, la cantidad de mediciones, si yo tomé 15 mediciones, lo divido sobre 15 y ese valor lo hago a la raíz cuadrada. Entonces es un promedio en donde cada valor está al cuadrado y después se realiza la raíz. No tiene mucha más ciencia que eso y es un reemplazo de esta fórmula. Entonces este método sí es fácil para un microcontrolador o para un instrumento de medición tipo un multímetro. Ya que, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tomar muestras. Hace, 200 mediciones, cada medición la eleva al cuadrado, la suma entre sí y después la divide por 200 aplicándole la raíz cuadrada. Y ese es el valor RMS para cualquier forma de onda. No tiene por qué ser seno, puede ser cualquier cosa y a todo le va a encontrar el valor porque lo que está haciendo es un promedio. Entonces, esto es lo que yo les digo. Nosotros tomamos valor 1 en este sector, valor 2, valor 3, valor 4. Tomo estos valores y obviamente cada valor al cuadrado y después los divido sobre la cantidad de muestras. En este caso usé un senoidal de vuelta, tendría que haber puesto un ejemplo con una forma de onda un poco más destruida, pero si nosotros tendríamos una forma de onda distinta, al microcontrolador le daría lo mismo, porque si empezaría acá, si tendría 0 en este sector, estas primeras dos mediciones serían 0, pero las tendría que sumar igual al promedio. Entonces
De esta forma podemos ingresar cualquier forma de onda al microcontrolador o al medidor, y el microcontrolador o el medidor va a ser igual el valor RMS porque va a calcular la fórmula. Entonces, bueno, acá un poco de explicación. Acá lo tengo simulado, como pueden ver, lo que les decía recién: generador de alterna, el enchufe, un transformador de aislación galvánica y de paso de reducción, puente rectificador onda completa. ¿Por qué es onda completa? Porque necesito que sean picos, no le puedo meter tensión negativa a un microcontrolador. Entonces, como no le puedo meter una tensión negativa, el semiciclo negativo con el rectificador pasa hacia la parte positiva. Entonces quedan los picos. Como es una frecuencia que, como donde antes el ciclo negativo estaba en 0 y ahora pasa a la parte de arriba, de 50 Hz pasamos a 100 Hz. Después acá tenemos un divisor resistivo y directamente al micro, no hay mucho más que eso. Acá les voy a mostrar que la forma de onda que estaba midiendo con el osciloscopio era esa. Esta forma de onda la estaban viendo en una zapatilla, donde la zapatilla tenía enchufada la computadora, una fuente switching de la computadora, tenía los tubos con sus balastos, ¿qué más tenía? Bueno, el sistema una fuentecita del cargador del celular, o sea, está un poco deformada, como se puede ver, no es lo mismo que una forma de onda senoidal pura, entonces también nos viene bien para la prueba. Pero acá estoy midiendo, por ejemplo, como podemos ver, tenemos la frecuencia 100 Hz, que es lo que decía recién, el valor pico. Esto tiene un divisor, no lo puse directo 220, y el valor RMS. ¿Por qué no lo puse directo 220? Porque yo esto lo que hice fue meter la punta del osciloscopio en la entrada del ADC del micro, como para comparar contra el microcontrolador. Después venimos acá y medimos tensión RMS y tensión pico, que es lo que yo les comentaba. El circuito, otra vez acá lo estoy mostrando, y el programa. El programa es extremadamente sencillo. Lo hice sencillo precisamente porque en algún momento seguramente vamos a hacer algún medidor de energía para el hogar o alguna cosa así, y viene bien tener un sistema muy sencillo que funcione. Siempre las cosas fáciles son más transparentes y más sencillas de comprender. Obviamente todo se puede mejorar, se puede ser más complejo y demás, pero bueno, principalmente en mi sistema tomo 300 muestras. Entonces tengo un for de 300 iteraciones. Quiere decir que todo lo que está acá lo va a hacer 300 veces. Leemos el canal del ADC, multiplicarlo por 5 volt y dividirlo por 1023 es para que el valor que lee el ADC entre 0 y 1023, porque está en 10 bits, me lo traduzca a tensión entre 0 y 5 volt. O sea que el valor que yo voy a tener en la variable ADC1 va entre 0 y 5 volt. Un delay. Y después acá lo que hacemos es calcular con un acumulador, o sea, resultado anterior más el resultado nuevo lo guardo en la variable y así lo voy incrementando cada vez que paso por la iteración. Hago ADC1 por ADC1, acuérdense que era el valor al cuadrado, o sea, multiplicar por sí mismo es hacer al cuadrado. Y acá tenemos el acumulador. Entonces cada vez que pase por acá va a guardar el valor y lo va a acumular en el mismo. ¿Ve? Como se puede ver, el valor multiplica, por ejemplo, para la iteración 0, 0 más el valor que hay acá, y lo guarda acá. Después en la segunda iteración, acá ya había un valor, entonces este valor es el mismo que está acá, más el segundo valor y lo guarda acá, ya son suma de dos valores, y así hasta los 300. Tengan en cuenta que si van a usar 300 valores, entre 0 y 5 al cuadrado y demás, no den un overflow en la variable, ¿no? Yo en este caso definí enteros de 16 bits y float, así que no tengo problema con overflow acá. Después acá tenemos, cuando salimos del for, hicimos los 300 casos, venimos acá. Esta es la línea que sirve. ¿Y qué hacemos? Agarramos el valor, lo dividimos por 300 porque era la cantidad de muestras, como decía la fórmula, y aplicamos la raíz cuadrada. Y lo mostramos en valor RMS. ¿Qué hice yo acá? Le puse un renglón más con valor pico, pero este es un valor de mentira, ya que estoy multiplicando lo que les decía al principio por raíz de 2 para que me dé valor pico del valor eficaz. Tomo el valor pico, pero les digo que es de mentira porque si yo me tomo todo el trabajo de tomar una función para sacar el valor eficaz de cualquier forma de onda que no sea senoidal y después le multiplico raíz de 2, que sabemos que es en base a la senoidal, entonces está mal el cálculo. Por eso lo dejé para explicarlo también, pero no hace falta. El primer renglón no es necesario, lo pueden sacar. Entonces, esto es todo lo que hace mi programa. Como se puede ver, acá explico un poco qué es lo que hace, lo que les dije recién. Como pueden ver, no hay mucha complejidad en esto. Es bastante útil porque después se puede usar otro canal ADC y medir corriente en base a un shunt o algún sensor de corriente efecto Hall en algún toroide o alguna cosa, y si medimos tensión y corriente podemos sacar potencia.
Podemos medir cuándo pasa por el cero, cuándo es cero la señal en corriente y en tensión, y la diferencia de tiempo entre la corriente y la tensión nos va a dar el factor de potencia. Recuerden que el factor de potencia es cuánto se desfasa la curva de corriente respecto a la de tensión. Entonces podemos hacer un lindo medidor de energía para el hogar. TrueRMS, obviamente esto no reemplaza ningún sistema profesional, o sea, no vamos a reemplazar un medidor de energía Fluke con esto, eso ténganlo en cuenta, pero para un desarrollo hogareño donde tampoco necesitamos una certificación de alguna entidad para nuestra casa, puede ser útil para tener una noción de lo que estamos consumiendo y demás. Bueno, acá les voy a mostrar, bueno, esto ya se los mostré. Acá tenemos preset de preajuste, una resistencia del divisor, el puente rectificador. Este cable verde va directo a la entrada ADC, como pueden ver acá, ADC RA0. Bueno, después los otros cables que tenemos acá, la alimentación y los otros son para el LCD, pote de contraste. Y acá tenemos tensión RMS 224 volt y ADC RMS, o sea, lo que está leyendo la ADC. Fíjense que en este programa yo le saqué la línea que decía tensión pico, porque como les dije recién que no servía, no se la puse. Y lo que hice fue multiplicarle el valor de tensión al valor que lee la ADC. ¿Esto por qué es así? Porque yo en realidad cuando mido 2,4 volt RMS, en realidad estoy midiendo 224 volt en la entrada del transformador este. Cuando acá hay 2.4 volt, acá hay 226 volt. ¿Cómo hice eso? Bueno, ahí no sé si les va a servir de mucho, ya que no todos cuentan con un variac. Un variac es un dispositivo que es un transformador con un devanado rotativo. Es muy similar a un potenciómetro o un reóstato, pero para 220 volt. Entonces lo que yo voy haciendo es, conectando al variac este transformador, le digo, bueno, ahora a la entrada tenés 140 volt, después voy subiendo 150, 160, 180, 190, 220, 240. Entonces voy barriendo una gama de tensiones de alterna, simulando como si a mí me variara la tensión de línea en la entrada de mi casa. Entonces, ¿qué hago con esto? Vengo acá, la computadora, abro el Excel y escribo los valores del variac, de 240 volt a 140. Y los valores en la columna de la derecha de lo que me está dando la tensión RMS calculada con el microcontrolador, según cada tensión. Entonces después, ¿qué hacemos? Trazamos una curvita, aplicamos una regresión lineal y multiplicamos el valor de la ADC por 72.015 y le sumamos 44.72. Y eso es la relación que tenemos entre la tensión de línea y la leída por el ADC, que luego vamos a mostrar en el LCD. Yo acá tengo una pistola de calor, de estas que son para derretir plásticos, que es de unos 2000 watts. La enchufé en la misma zapatilla y lo que quiero mostrarles es cuando la enciendo cómo baja la tensión. Voy a correrla para no quemar nada. Ahí bajo, 214 volt, 212, 211. Hay que dejar que estabilice. Recuerden que esto es un promedio. Según cómo estabiliza esto, es como va ahí tomando las curvas. Bueno, ahí ya estabilizó porque está entre 210 y 211. Ahí lo apagamos. Incluso no sé si se llegó a ver, pero me bajó hasta la luz del tubo que tengo acá arriba. Bueno, como ven, bajaron y volvió a subir la tensión. Entonces quiere decir que el sistema está midiendo bastante bien. Y bueno, la próxima nota que voy a hacer, supongo que lo voy a hacer ya con un medidor de corriente. Y voy a sacarle el producto para hacer la potencia, que es lo que me interesa a mí. Se podría también calcular en función del tiempo y sacar la energía, hacer potencia horaria, por ejemplo watt hora, y tener un consumo un poco mejor de lo que es el hogar, ¿no? Pero ya ven que es un sistema muy sencillo, o sea, el programa es súper básico, pero funcional, y el método es recontra sencillo. Yo sé que se puede mejorar esto, antes de que me empiecen a criticar, sé que se puede mejorar, pero yo siempre trato de hacer un programa base muy sencillo para que se entienda el concepto, y después de ahí se puede empezar a agregarle determinadas cantidades de dispositivos en el medio, algún acondicionador de señal y demás, que va a hacer un poco mejor el sistema, pero también lo va a hacer un poco más complejo. Pero si no se entiende el principio y la base, después partir de un lugar más complejo es difícil. Entonces preferí enseñarlo así, y después en algún otro momento voy a subir otro video que va a tener un poco más de detalle, ¿no? Bueno, espero que les sirva y nos vemos en otro video. Saludos.